Bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con todo lo que corresponde a la potenciación de números enteros, ¿sí? ¿Qué se acuerdan del concepto de potenciación según lo que están leyendo ahí? ¿Qué dice? ¿Alguien tiene ganas de leerlo, si no? La potenciación expresa una multiplicación de factores iguales y su resultado se denomina potencia. Bien. La potenciación es una multiplicación de factores como siempre, iguales, ¿sí? Y su resultado, ¿sí? Al que llegamos, se denomina potencia. Y miremos acá. Tenemos ahí un ejemplo en donde tenemos A por A por A por A, puntos suspensivos, A. Y dice n veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a la A la puedo multiplicar infinitamente, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A A elevado a ¿quién? A la N, que no conozco, y es el exponente, ¿verdad? Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, vamos a hacer un ejemplo acá, lo vamos a escribir. Si yo digo 3 al cuadrado, quiere decir que ¿cuántas veces multiplico la base? Dos veces. 3 por, que esto me va a dar ¿cuánto? 9. ¿Estamos de acuerdo en eso entonces? ¿Sí? Entonces el concepto de la potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación de factores iguales. ¿Sí? ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Seguros? Una multiplicación abreviada. ¿Qué quiere decir? Porque en sí yo ¿qué estoy haciendo con los números? Multiplicando. ¿Sí? 3 por 3. ¿Cuántas veces? 2. ¿Está? Entonces, ese 3 al cuadrado es ¿cuánto? 9. ¿Sí? Ustedes tienen que recordar siempre que el número que está acá se llama ¿cómo? Base. El número chiquitito, exponente. Y mi resultado, potencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos? ¿Dudas? Bien. Ahora fíjense que acá me dice A elevado a la potencia 0 me va a dar ¿cuánto? 1. ¿Yo conozco ese A? No. Quiere decir que la A puede valer cualquier número. Puede ser 81, 101, 1284. O sea, que si yo hago, por ejemplo, 1284 elevado a la potencia 0, ¿cuánto me va a dar eso? 1. Toda potencia, sin importar la base, cuando el exponente es 0, el resultado siempre es ¿cuánto? 1. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí? Bien. Y si yo, por ejemplo, hago, supónganse, vamos a hacer esto. 5 al exponente 1. ¿Cuánto me va a dar? Cuando el exponente es 1, se repite siempre la misma base. Entonces, yo acá ya tengo dos propiedades. Una, que cuando el exponente es 0, ¿cuánto me da el resultado? 1. No me interesa la base que sea. Siempre que yo vea en el numerito arriba el exponente 0, el resultado de la potencia es 1. Ahora, 5 elevado a la potencia 1, ¿qué quiere decir esto? ¿Que cuánto vale? 5. ¿Por qué? Porque repite la misma base. Porque el exponente es el número que me indica la cantidad de veces que yo repito la base. Y en este caso, ¿cuántas veces la voy a repetir? Una sola. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Dudas con respecto a esto, al concepto de potenciación? ¿No? ¿Nadie me quiere preguntar nada? Bien, arrancamos. Entonces, vamos a borrar esto que tenemos acá para que no haya confusión y volvemos acá. ¿Qué pasa cuando las bases, ¿sí? de mis potencias están expresadas con números negativos? Porque nosotros descubrimos estos nuevos números que son los negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mi base es un número negativo? Dice, el signo de la potencia dependerá de quién? Del exponente. Y acá vienen las reglas prácticas. En donde dice, miren, menos 7 elevado al cuadrado. ¿Todos ven ahí?
¿Sí? ¿Se ve bien o amplío un poquito? A ver acá, vamos a poner acá, así lo ampliamos. ¿Ahí se ve mejor? Ahí. Bien, vamos acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo acá, en este caso, ¿sí? Este menos 7 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el menos 7, ¿cuántas veces se va a repetir? Dos veces. Entonces tengo menos 7 por menos 7. Reglas de signos. 7 por 7, 49. Menos por menos, más. ¿Se dan cuenta? Miren acá abajo. Menos 3 a la cuarta. Quiere decir que el menos 3, ¿cuántas veces lo repito? 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces hago 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Cuántos negativos tengo? ¿Pares o impares? Pares. Y cuando era par, ¿qué pasaba con el resultado? Positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos, más. Por menos, menos. Por menos, más. ¿Me siguieron o no? ¿Sí o no? Bien. Entonces dice, y esta es la regla, que si el exponente es par, la potencia, ¿cómo va a ser siempre? Positiva. O sea, que dice que cuando la base es un número negativo, ¿de quién depende? ¿De quién depende siempre? Del exponente. Si el exponente es un número par, ¿me interesa si la base es negativa? No, el resultado ¿cómo va a ser siempre? Positivo. ¿Soy clara con esta regla práctica? ¿Sí o no? Bien. Ahora dice, menos 5 al cubo. ¿El exponente es par o impar en este caso? Impar. 3 veces repito el menos 5. 1, 2, 3, ¿verdad? ¿Vamos o no? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Vamos con la regla de signos. Menos por menos, más. Por menos, menos. ¿Qué tengo acá? ¿Cuántas veces tengo el signo negativo? 3 veces, que es impar. Entonces, mi resultado, ¿cómo termina siendo? Negativo. Entonces, menos 2 a la quinta, ¿sí? ¿Cuántas veces repito el menos 2? 5 veces. Impar, ¿verdad? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Menos por menos, más. Por menos, menos. Por menos, más. Por menos, menos. Como es impar, el resultado se termina siendo como negativo. Entonces, si el exponente de la potencia es un número impar, el resultado, o sea, la potencia termina siendo como siempre, negativa. ¿Estamos? ¿De acuerdo o no? Bien. Miremos en esto que dice aclaración importante. Y acá empiezan a jugar un rol importante los paréntesis. ¿Sí? Y yo digo que, vieron que siempre insisto con los paréntesis, ojo con los paréntesis. Bien. Cuando el número es negativo, ¿sí? Y acá tenemos menos 6 entre paréntesis y el exponente afuera, ¿sí? Esto termina siendo menos 6 por menos 6, 36. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces escribo la base? 2. Entonces va a ser, perdón, no puse la lapicera. Menos 6 por menos 6, esto es igual a 36 positivo. Y no es igual a decir menos 6 al cuadrado sin paréntesis. ¿Por qué? Marco la diferencia. Si el menos 6 al cuadrado no está entre paréntesis, quiere decir que la potencia está afectando solamente al número y no a quién, al signo. Acá el 2 afecta al número, pero también a quién, al signo, porque está entre paréntesis. Entonces acá, ¿qué va a ser? Esto va a ser menos
¿Y a quién repito 2 veces? Al 6. Y me da 6 por 6, 36, menos por más, menos. ¿Sí? Fíjense que lo tienen ahí aclarado más prolijo. Entonces, una cosa es cuando la potencia, el exponente, ¿sí? Afecta tanto al signo como al número. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque está entre paréntesis. Pero si no está entre paréntesis y el signo está afectado, ¿el signo estaría afectado o no? No. ¿Está claro? ¿Fui claro o no? ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie me quiere preguntar nada?